A veces, sentir que la vida carece de sentido nos invade como una niebla espesa. No hablamos solo de la tristeza pasajera, sino de esa mezcla de depresión y vacío existencial que te paraliza. Te quita las ganas de moverte, de sentir, de soñar. Es como si la luz se hubiera ido y no pudieras encontrar un interruptor para encenderla de nuevo. Gracias por todo el soporte al canal, casi somos 10,000. Suscríbete y activa la campanita. Si tienes amigos, familiares o conocidos con depresión, compárteles este video. Ante este panorama, 3 nombres suelen aparecer con fuerza: Carl Gustav Jung, Viktor Frankl y Fyodor Dostoyevsky. Cada uno, desde su trinchera, nos dejó pistas valiosas sobre cómo reencontrar la chispa que nos hace sentir vivos. Jung lo hizo a través de la exploración del inconsciente y la individuación. Frankl, con su búsqueda de sentido incluso en medio del horror. Y Dostoyevsky, retratando los abismos del alma humana en sus novelas. Para Jung, la depresión no es simplemente una enfermedad que debemos eliminar, sino un grito del inconsciente que nos pide integrar partes de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido. Según su visión, el malestar puede ser el inicio de un viaje hacia la individuación, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos, más allá de las máscaras sociales. Viktor Frankl, por su parte, argumentaba que incluso en las condiciones más adversas, como las de un campo de concentración, el ser humano puede encontrar motivos para seguir viviendo si atisba un propósito que lo trascienda. Frankl nos dice que nuestro dolor no tiene por qué ser un sinsentido. Puede transformarse en el empuje para encontrar una razón por la que levantarnos cada mañana. Y luego está Dostoyevsky, que con su literatura desgarradora nos enseña que los abismos de la existencia no tienen la última palabra si somos capaces de amar, de perdonar, y sobre todo, de enfrentar nuestra oscuridad con honestidad. Para entender mejor cómo estos 3 referentes pueden iluminarnos en medio de la oscuridad, conviene profundizar un poco en cada uno. Empecemos por Jung. Su concepto de la sombra es esencial. Según él, la sombra reúne todos aquellos rasgos de nuestra personalidad que no queremos reconocer: miedos, impulsos negativos, inseguridades. Al negarlos, creamos un conflicto interno que, con frecuencia, se manifiesta como ansiedad, depresión o incluso un fuerte vacío existencial. En la visión junguiana, no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. ¿Cómo se hace? Mediante la introspección, la honestidad brutal con uno mismo y, en muchos casos, la ayuda de un proceso terapéutico que permita explorar esos rincones ocultos sin juzgarlos. A veces, la depresión es la forma en que el inconsciente nos dice: presta atención a lo que has estado evitando. A eso se suma el concepto de individuación, que Jung describía como el camino para convertirnos en nuestra propia versión más completa. No se trata de cumplir con lo que la sociedad espera, ni de alcanzar estándares de éxito externos, sino de descubrir nuestra propia esencia. Cuando la vida pierde sentido, a menudo es porque hemos estado viviendo según guiones ajenos, olvidando que somos seres únicos con necesidades y anhelos propios. Al tomar este sendero de autoconocimiento, la ansiedad y la depresión pueden transformarse en una especie de brújula. Apuntan hacia los aspectos no resueltos, las heridas que debemos sanar y los talentos que hemos descuidado. En lugar de rechazar esos síntomas, Jung nos invita a escucharlos, a dialogar con ellos, porque, al final, es en la sombra donde podemos encontrar tesoros ocultos para nuestra transformación. Ahora pasemos a Viktor Frankl, cuya obra maestra El hombre en busca de sentido se gestó en el lugar más oscuro imaginable, los campos de concentración nazis. Su gran aporte es la idea de que la voluntad de sentido, más que la voluntad de placer o de poder, es la fuerza principal que impulsa al ser humano. Para Frankl, incluso en situaciones extremas, encontrar un porqué, una razón que justifique el sufrimiento, nos da la energía para resistir. En la vida cotidiana, esto se traduce en buscar proyectos, metas, relaciones o ideales que nos brinden un propósito más grande que nosotros mismos. La depresión y el vacío existencial a menudo surgen cuando sentimos que no tenemos nada por lo que levantarnos cada día. Frankl no subestimaba el dolor. Sabía, por experiencia propia, que hay circunstancias terribles que no podemos controlar. Pero sostenía que, aún así, siempre podemos elegir la actitud con la que enfrentamos lo inevitable. Es aquí donde su método, la logoterapia, propone que en lugar de enfocarnos en el ¿por qué me pasa esto?, nos preguntemos ¿para qué lo vivo? ¿Qué sentido puedo darle? En la práctica, esto puede significar asumir un acto de servicio, entregarnos a una pasión creativa, cuidar de alguien que nos necesita o emprender un proyecto que nos entusiasme. No importa si es un gran sueño o una meta modesta. Lo fundamental es que sea algo que nos hable al corazón,
que despierte en nosotros la convicción de que nuestra presencia en el mundo importa. El vacío existencial, según Frankl, no es un callejón sin salida, sino un punto de partida para redefinir nuestro rumbo. Y esa chispa de significado, por pequeña que sea, puede iluminar la senda cuando todo parece oscuro. Por último, Fyodor Dostoyevsky aporta a este rompecabezas su retrato descarnado de la experiencia humana. Sus personajes, a menudo atormentados, viven al filo de la desesperación, la culpa y la redención. En novelas como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky nos muestra que incluso en los actos más viles o en las crisis más profundas existe la posibilidad de encontrar algo que trascienda el sufrimiento, el amor, la compasión, la aceptación de la propia humanidad. Para quienes se sienten atrapados en la depresión y el vacío, la lectura de Dostoyevsky puede resultar dura, pero también extrañamente liberadora. Sus protagonistas encarnan la idea de que caer en el abismo no tiene por qué significar el fin. A menudo ese contacto con la miseria interior, con la culpa y el desgarramiento, es lo que los lleva a un despertar moral o espiritual. No hay garantías, por supuesto, de que toda crisis derive en un renacimiento, pero la literatura de Dostoyevsky nos recuerda que el alma humana es capaz de renacer incluso en circunstancias extremas. Además, nos enfrenta a la honestidad radical, reconocer nuestras sombras, nuestras contradicciones y nuestra vulnerabilidad. Cuando uno se halla en plena depresión, la tentación de negar lo que sentimos o de fingir fortaleza puede resultar aún más dañina. Dostoyevsky parece susurrarnos que la catarsis pasa por atravesar el dolor, no por esquivarlo. Una vez al otro lado, descubres que ese proceso, aunque devastador, puede abrir la puerta a una nueva forma de entenderte a ti mismo y de valorar la vida. Ahora bien, si combinamos las perspectivas de Jung, Frankl y Dostoyevsky, emerge un mensaje en común. La salida del abismo no pasa por ignorar el dolor, sino por atravesarlo con conciencia y valentía. Jung nos invita a explorar nuestro inconsciente y a reconciliarnos con nuestras sombras. Frankl a descubrir el sentido que puede alumbrar incluso la noche más oscura. Y Dostoyevsky a reconocer que la humanidad entera, con sus miserias y su grandeza, se encuentra en cada uno de nosotros. Podríamos imaginarlo así. Jung nos da la linterna para adentrarnos en la cueva de nuestra psique. Frankl, el mapa que señala un propósito al cual aspirar. Y Dostoyevsky, la advertencia de que dentro de esa cueva encontraremos demonios y tesoros por igual, y que el proceso de enfrentarlos puede llevarnos a una transformación profunda. En la práctica, esta combinación de enfoques sugiere que aceptes tu oscuridad en lugar de negarla. Reconoce que las partes de ti que has relegado, tus miedos, inseguridades y hasta tus impulsos negativos, pueden ser la clave para entender lo que te paraliza. Encuentres un significado que conecte con tus valores y anhelos más profundos. No necesitas un gran proyecto existencial. Basta un propósito que te motive a levantarte cada día, que te recuerde que tu vida, a pesar del dolor, tiene un valor único. Abras el corazón a la experiencia humana, tanto la tuya como la de los demás. Dostoyevsky nos muestra que incluso en la miseria podemos hallar destellos de compasión y amor. Dejarte tocar por el sufrimiento, propio y ajeno, no es debilidad, sino un acto de valentía que humaniza y libera. Estos 3 puntos, aunque sencillos en teoría, pueden requerir trabajo constante y a menudo apoyo profesional. Sin embargo, si algo nos enseñan estos gigantes del pensamiento, es que no estamos condenados a permanecer en la oscuridad. El camino puede ser duro, pero hay una senda que va desde el vacío hasta la reafirmación de la vida, y la clave está en adentrarse con honestidad en el propio caos, para encontrar, en medio de él, la chispa que encienda de nuevo nuestro espíritu. El siguiente paso para abordar la depresión y el vacío existencial es reconocer que no existe una solución instantánea. En la visión de Jung, Frankl y Dostoyevsky, el proceso de sanar o de encontrarle sentido a la vida es dinámico y profundo, y exige paciencia y perseverancia. A veces, cuando te encuentras sumido en la oscuridad, sientes la urgencia de escapar de inmediato. Sin embargo, estas perspectivas nos sugieren que el trabajo de transformación interior rara vez ocurre de la noche a la mañana. Por ejemplo, Jung hablaría de la importancia de los sueños y de prestar atención a las señales de nuestro inconsciente. Es una forma de acceder a la parte más profunda de nosotros mismos y descubrir patrones o símbolos que revelan conflictos no resueltos. Aunque resulte extraño, un sueño recurrente o una imagen que se repite podría ofrecernos pistas sobre lo que nuestro inconsciente quiere comunicar.
Frankl, por su parte, nos animaría a encontrar pequeños propósitos en lo cotidiano. La gente suele pensar que el sentido de la vida tiene que ser algo enorme o grandioso, pero él insistía en que incluso detalles, como cuidar a una mascota, aprender un nuevo pasatiempo o brindar apoyo a un amigo, pueden encender esa chispa de significado. La suma de esos pequeños propósitos puede aligerar el peso del vacío. Dostoyevsky, con su exploración literaria de la culpa y el perdón, nos recordaría que pedir ayuda y ofrecer perdón, tanto a otros como a nosotros mismos, puede resultar liberador. A veces, el vacío existencial no nace solo de la falta de sentido, sino de la acumulación de culpas, resentimientos o autocríticas que terminan asfixiándonos. En ese caso, la salida implica atrevernos a confesar nuestras miserias y aceptar que somos imperfectos. Combinar estas ideas significa aceptar que el cambio no se da por decreto, sino que requiere un ritmo personal, un paso a paso que, poco a poco, vaya construyendo un nuevo horizonte interior. No es rendirse a la depresión, sino trabajar con ella, reconocerla como una fase en la que estamos, pero que no define por completo quiénes somos. Otra clave en este proceso es conectarte con algo más grande que tú mismo. Esto no necesariamente implica religiosidad, aunque para algunas personas la fe cumple ese rol de manera profunda. Lo que significa es reconocer que, a veces, el vacío y la depresión florecen cuando nos quedamos encerrados en la burbuja de nuestra propia mente, aislados del mundo que nos rodea. Carl Jung hablaba de la importancia de la dimensión espiritual y de los arquetipos colectivos, esos símbolos universales que trascienden a cualquier individuo. Para él, conectar con lo simbólico y lo trascendente nos ayuda a recordar que no estamos solos en nuestras luchas, que formamos parte de una historia humana mucho más amplia. Viktor Frankl reforzaría esta idea insistiendo en la necesidad de trascender nuestro ego para encontrar sentido. Dedicar tiempo a contribuir con la comunidad, con una causa solidaria o con un proyecto cultural puede recordarnos que somos útiles, que podemos influir positivamente en la vida de otros. Ese es un antídoto muy poderoso contra la sensación de que nada importa. Por último, Dostoyevsky insinuaría que, al abrir el corazón a experiencias profundas como la compasión, el amor y hasta el dolor compartido, descubrimos una forma de hermandad humana que reconforta. En sus novelas es común ver a personajes encontrar algo parecido a la redención, no por besar crucifijos ni por discursos grandilocuentes, sino por gestos de ternura y solidaridad en medio de la miseria. Cuando combinamos estas visiones, emerge la idea de que salir de la depresión y el vacío existencial no es solo un tema de sentirme mejor, sino de reencontrar el hilo que me une al mundo, ya sea a través de lo simbólico, lo colectivo o lo interpersonal, porque a veces, solo cuando salimos de nosotros mismos, recordamos que la vida sigue teniendo lugares que explorar y motivos para seguir adelante. En este camino, algo fundamental es liberar tus emociones de manera saludable. La depresión y el vacío existencial a menudo se enquistan porque acumulamos sentimientos sin procesarlos: tristeza, rabia, culpa, frustración. Tarde o temprano, esas emociones reprimidas emergen, pero lo hacen con más fuerza y de forma descontrolada. Aquí, cada uno de nuestros tres referentes ofrece perspectivas complementarias. Jung te diría que escuchar tus emociones es esencial para descifrar los mensajes del inconsciente. Puede que sientas tristeza sin razón aparente o un enojo latente. En lugar de huir de esas emociones, Jung aconsejaría explorarlas como parte de tu propio material psíquico, usarlas como indicios para entender qué partes de tu vida no están en equilibrio. Frankl resaltaría la importancia de buscar un para qué detrás de las emociones más difíciles. Si sientes enojo, por ejemplo, tal vez algo en tu entorno o en tu historia te está impulsando a actuar, a cambiar algo. La clave está en que esa emoción no se convierta en un fin en sí misma, sino en un motor para encontrar un propósito que canalice tu energía. Dostoyevsky, con su fascinación por la naturaleza humana, te recordaría que a menudo el grito más intenso se convierte en el primer paso hacia la catarsis. Sus personajes suelen tocar fondo, y solo entonces encuentran la humildad o la compasión necesarias para reconectar con su humanidad. A veces, sumergirnos por completo en lo que sentimos, aunque sea oscuro, es la manera de purgarlo y resurgir con más fuerza. En la práctica, esto puede significar terapia, escritura, arte, o simplemente atreverte a llorar y a comunicar lo que sientes a alguien de confianza. No se trata de regodearte en el sufrimiento, sino de darle un cauce, de permitir que fluya en lugar de que se estanque. Y así, paso a paso, ir abriendo espacio para que otras emociones y experiencias tengan lugar en tu vida. Finalmente, vale la pena recordar que ningún camino es perfecto ni definitivo. Jung, Frankl y Dostoyevsky no ofrecen soluciones mágicas, pero sí visiones que se complementan para ayudarnos a tejer un sendero hacia la luz cuando todo parece oscuridad.
De Jung aprendemos a conocernos, a mirar nuestras sombras, a escuchar los símbolos del inconsciente y a aventurarnos en la búsqueda de la autenticidad. De Frankl aprendemos a reencontrar un significado que nos sostenga incluso en las condiciones más adversas, convertir el sufrimiento en un impulso para crecer o para servir a algo que consideramos valioso. De Dostoyevsky aprendemos a abrazar la complejidad humana, a no huir de nuestros demonios interiores y a reconocer que en los gestos más sencillos puede aflorar una humanidad capaz de redimirnos. Quizá el primer paso sea darte permiso para reconocer que no estás solo en ese vacío, y que tu dolor es, en gran parte, un llamado al cambio. Ese cambio no vendrá de un día para otro, pero cada reflexión, cada acto, cada atisbo de luz que dejes entrar, construirá un puente entre la oscuridad y la posibilidad de una vida con más sentido. Nunca subestimes el poder de una palabra compartida, de una conversación honesta o de un acto de gentileza, contigo mismo o con los demás, para empezar a derribar los muros que te aíslan. Si algo nos enseñan estos autores es que la salida del abismo no se encuentra suprimiendo el dolor, sino aprendiendo de él, asumiendo el reto de convertir la herida en una ventana hacia la comprensión más profunda de quién eres y qué quieres aportar a este mundo. Al final, puede que tu depresión y tu vacío existencial sean, paradójicamente, el germen de una transformación, la señal de que ha llegado el momento de escucharte, de descubrir tu propio sentido y de atreverte a vivir con más autenticidad. Es un viaje que requiere coraje. Pero como diría Viktor Frankl, el hombre está dispuesto a sufrir, con tal de que vea un sentido en su sufrimiento. Y en esa frase se sintetiza la esperanza. Hallar un para qué te permitirá atravesar el porqué.